estamos ante la generación de niños con la infancia más pública y más publicitada de toda la historia. Esto, pues, es fruto, ¿no?, de esta era de las redes sociales en la que vivimos y estamos inmersos. Hay cuentas en Instagram con menores como protagonistas impulsados por sus padres que tienen cientos de miles de seguidores. Y la pregunta, en este caso, es ¿qué consecuencias puede tener esto para los padres? Y no solo en los casos de niños influencers. Esa es la pregunta. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 21 de junio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. ¡Salud, chicos! Hoy estoy súper feliz porque por fin podré inaugurar mi tienda de... ¡Mouse in the House! ¿Sabéis que en mi tienda hay un montón de cosas súper chulas como... Seguro que conoces algún caso, seguro que sigues alguna cuenta en la que los padres pues han convertido en protagonistas a sus hijos, ¿no? Son una fuente, digamos, inagotable de contenido y además pues todo queda en casa. Aquí nace un término que españolizado sería algo así como sharenting. Le voy a preguntar por él a mi compañera Teresa López Pavón, que es periodista del Mundo, es delegada del Mundo en Andalucía. Hola, Teresa. Hola, Javier. Teresa, ¿cómo les explicamos a los oyentes, muchos de ellos además con hijos y casi todos, intuyo, con redes sociales, qué es esto exactamente? Bueno, el sharing es un término en inglés que es el fruto de la combinación del verbo share, compartir, y el sustantivo parenting, que hace referencia a la paternidad, a la crianza de los menores. Se refiere sobre todo a la exhibición en redes sociales, tanto de fotografías como de vídeos o información en general, en los que los protagonistas son los menores. Por ejemplo, de todas esas imágenes de los niños en la piscina, probando un alimento por primera vez o participando en una obra de teatro en la función de fin de curso del colegio. Todas esas hazañas y monerías de estos menores los han convertido en algunos casos en auténticas celebridades del entorno digital, y eso puede llegar a tener unas consecuencias en su desarrollo. Hay un libro además que es muy interesante y que habla pues sobre esto, ¿no? Es de dos profesores de la Universidad de Almería, que son Ramón Herrera y Alba Paños, que son además expertos en protección de menores en entornos digitales. Qué tema tan actual, ¿verdad? Este asunto. El libro, por cierto, se llama La privacidad de los menores en redes sociales. Teresa, ¿tú has hablado con ellos? Recordemos que para cualquier menor es bastante fácil crear una cuenta en redes sociales. Hablamos de Instagram, de TikTok, de YouTube, aunque no tenga la edad necesaria, ¿no? Para hacerlo. En España el límite está a partir de los 14 años, por poner simplemente un poco de contexto, aunque ahora estamos hablando del papel de los padres. ¿Existe, Teresa, algún tipo de restricción con la publicación de imágenes en redes de menores? Los menores influencers no tienen una legislación específica en nuestro país. Los investigadores, sin embargo, no dudan de que lo que hacen estos menores expuestos en las redes sociales a cambio, en algunos casos, de la obtención de unos ingresos económicos para sus familias, están actuando de facto como si realizaran un trabajo. De momento podría aplicárseles, en ausencia de otro tipo de ley, el Estatuto de los Trabajadores, que regula la participación de los menores de 16 años en los espectáculos públicos. Y para ello se necesita, por ejemplo, un permiso especial por parte de la autoridad laboral, que lo va a conceder siempre que ese trabajo no suponga un peligro para su salud, para su formación y para un atentado a su dignidad, por ejemplo, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que a todos se nos ocurre algún ejemplo. De hecho, fíjate, antes de que habláramos, he revisado mi Instagram, mi cuenta de Instagram, y sigo por lo menos a un par de cuentas en las que los menores pues son ciertamente protagonistas, ¿no? Aunque no sean directamente suyas esas cuentas. Si hablamos de dinero, Teresa, un asunto que es interesante y que además también marca un poco esta cuestión, el beneficio que pueden sacar los padres a costa de las publicaciones de sus hijos puede llegar a ser de miles de euros. Pues mira, te voy a dar dos datos que puedan de alguna manera situarnos, ¿no? Por ejemplo, a partir de un perfil en Instagram con 200.000 seguidores, se pueden ingresar hasta 5.000 euros por cada publicación. Otro dato, en el año 2020 las firmas comerciales destinaron en España más de 75 millones de euros a publicidad para que los influencers
promocionasen sus productos en sus diferentes publicaciones, ¿no? O sea, esto nos da un poco la medida de que estamos hablando de un auténtico negocio y una auténtica industria. No hay datos específicos sobre qué supone o cuánto de ese pastel se genera a través de la utilización de menores de edad, pero de alguna manera nos permite saber que estamos ante una posibilidad de negocio muy interesante. Esta es una realidad que todos vemos en las redes sociales y si hablamos de asuntos legales, pues entiendo que aquí habría que tener en cuenta varios derechos de los padres, por un lado, también de los hijos, por supuesto, ¿no? A la privacidad, a la intimidad. Es una práctica que puede parecer un tanto inocua, ¿no? Esa de la publicación de imágenes de los hijos en redes sociales y de sacar algún tipo de beneficio con ello, pero lo cierto es que no lo es, ¿no? Es que puede terminar, digamos, mal si consideramos mal, Teresa, que tu hijo pues te demande por haber expuesto su intimidad en redes sociales. ¿Esto es algo que va a ocurrir, que vamos a ver? Bueno, los investigadores creen que sí. A día de hoy no existe una casuística jurisprudencial, dicen ellos, porque la inmensa mayoría de los casos afectados siguen siendo menores de edad y por tanto no han alcanzado la madurez suficiente para poder mostrar su oposición a la sobreexposición de su identidad y de su imagen por parte de sus padres o de sus familiares. Pero los expertos no dudan de que en un futuro no muy lejano veremos casos en los juzgados de adultos que reclaman daños a sus padres, porque puede incluso esa sobreexposición perjudicarles en el acceso a un determinado puesto de trabajo o sencillamente que no se sientan cómodos con la imagen que ha trascendido de ellos durante su infancia, ¿no? Y puedan considerar que se ha producido un enriquecimiento ilícito o incluso una intromisión ilegítima en su derecho a la personalidad. A ver, que hemos venido de visita. A ver, ya tengo la primera. Ah, viene en un sobre. Viene en sobre, sorpresa, bueno. Venga, los tres a la vez. Venga. Venga, Brunito, ¿ya está? Hasta ahora hablamos de casos en los que se obtiene un beneficio económico, pero lo cierto es que no solo quienes han convertido la vida de sus hijos en una especie de negocio deben tener cuidado, también lo deben tener, y esto también es importante, quienes comparten imágenes de sus hijos sin un ánimo comercial, digamos, porque sale o suele salir en algunos casos esas imágenes del círculo familiar más cercano. ¿Cómo está un poco la cuestión con respecto a esto? Bueno, lo primero que hay que recordar siempre es que cuando compartimos una fotografía o un vídeo en una red social, y WhatsApp es una red social, tenemos que ser muy conscientes de que hemos perdido el control de ese contenido. Porque ya lo ponemos en manos probablemente de un entorno cercano que creemos de confianza, pero no sabemos qué uso van a hacer. Aún así, digamos que cuando la publicación de fotografías del menor en redes sociales proviene del entorno familiar más cercano, aunque no sea siquiera el de los titulares de su patria potestad, y siempre que esas imágenes vayan destinadas a un consumo de ámbito privado, de familiares, de amistades, en ese caso la jurisprudencia considera que no estaríamos atentando al derecho a la imagen del menor, siempre y cuando no se perjudique su interés superior porque se haga mofa en estas imágenes, porque, digamos, la red en la que se ha compartido tenga garantizada la privacidad, se garantice que no son masivos los seguidores de ese perfil en el que se comparten las imágenes. En cualquier caso, insisto, sabemos que cuando compartimos una imagen hemos dejado de ser quienes controlan su difusión. Volvamos a los expertos, Teresa, sobre todo mirando, me parece ahora, más de cara al futuro, a lo que está por venir. Es verdad que hace poco el gobierno ha aprobado un anteproyecto para la protección de los menores en entornos digitales, aunque esta legislación va un poco más encaminada, por lo menos con lo que sabemos hasta este momento, más enfocada a su acceso, ¿no? Al acceso de los menores a los contenidos. ¿Hacia dónde debe o debería ir una futura legislación española aquí en nuestro país para los menores influencers? En cuanto a la legislación más avanzada en este momento, los investigadores citan
la ley francesa aprobada en 2020, que regula expresamente la explotación comercial de la imagen de los menores de 16 años en las plataformas digitales. Entre otros elementos destacables, me parece muy interesante, por un lado, que se obliga a los padres a comunicar previamente a la autoridad laboral francesa la utilización de un menor. Se limita el número de horas que pueden estar grabando diariamente y también se condiciona a que esas horas sean siempre compatibles con el calendario y los horarios escolares. Y también incluso va más lejos y llega a determinar que cuando los beneficios superan una cantidad determinada, esos ingresos deben destinarse a guardarse y para cuando esos menores alcancen la mayoría de edad puedan ser los auténticos beneficiarios de su trabajo y no su familia, ¿no? Pues es un modelo, ¿no?, hacia el que se podría encaminar la legislación. Ese podría ser, desde luego, un buen modelo y en él a él apelan los expertos para proponer una legislación parecida en España. Es un modelo hacia el que nos podríamos encaminar en esta realidad que es muy de esta época, además de esta era de las redes sociales en la que vivimos. Teresa, gracias por la explicación y gracias por acercarnos a este asunto. Gracias a ti, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte. Teresa López Pavón ha hecho posible hoy este episodio. Nosotros volvemos ya el lunes. Buen fin de semana, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.